Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y donde nos escuchen. Esto es La Voz del Derecho. Nos encontramos acá en el programa Desde la Facultad, un programa hecho por jóvenes y para jóvenes, pero también incluimos a todo el mundo. Como siempre, saben que nos pueden encontrar en redes, y en Spotify y en YouTube como Desde la Facultad, en Instagram como @desde_la_facultad. Hoy nos encontramos acá con unos invitados muy distinguidos. Nos encontramos con Antonio Hernández, es un abogado de los Andes que dirige en este momento la corporación Plurales. Nos encontramos con Nicolás Vélez, él es un administrador de empresas de los Andes y también ya casi abogado que está cursando 10º semestre en esta universidad, que además para el tema que vamos a hablar hoy es muy relevante, que es miembro de un club de pesca que nos va a comentar más adelante. Nos encontramos con Santiago Vaquero, el más joven de todos, de 3er semestre en Derecho en la Universidad Javeriana, y con Isabela Blanco, nuestra representación de las mujeres hoy, que está cursando 10º semestre en la Universidad Javeriana, también en Derecho, y quien les habla, Emilio Archila, director ahorita del programa Desde la Facultad. Entonces, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo relevante de esta semana? Nosotros creemos que el tema más importante para hablar esta semana es la sentencia proferida por la Corte Constitucional de número C-148 del 2022 de magistrada ponente Diana Fajardo Rivera. Esto en cuanto a la decisión de declarar inconstitucional la pesca deportiva, difiriendo los efectos de este pronunciamiento por un año. Ahora bien, antes de entrar un poco o de adentrarnos en el contenido de la sentencia como tal y las razones o la ratio decidendi de la sentencia, yo quisiera comentarles un poco, y voy a tratar de hacerlo corto, acerca de cuál es la concepción que los humanos han tenido en relación con los animales y cómo esto ha progresado en el tiempo y cómo llegamos a este punto. Entonces, para comenzar, está la época griega, si nos vamos un poco más atrás, en donde existía una estructura jerárquica, en donde era muy claro que cuáles grupos estaban por encima de los otros, siendo, por ejemplo, los dioses superiores a los hombres y controlando esos hombres, superiores a las mujeres, los griegos siendo superiores a otras razas, y en general pues esta estructura jerárquica le daba autoridad a las personas sobre los animales y prácticamente se podía hacer lo que uno quisiese con ellos. Después hay una baja en la defensa pues de la estabilidad estructural o emocional inclusive de los animales, y esto ocurre porque empieza la época romana, en donde hay miles de afectaciones a los animales. Se considera que prácticamente se puede hacer lo que se quisiese con ellos, ni siquiera están en una tabla jerárquica, sino que es una de las épocas más sangrientas para los animales que existen, terminada por el oscurantismo, que tuvo muchas cosas negativas desde el concepto académico, sobre todo para la humanidad, pero que en cuanto a los animales fue un descanso para ellos después de la época romana. Luego viene Santo Tomás de Aquino, que postula que los animales no tienen alma. Entonces esto es muy importante, pues, sobre todo pues, para toda la concepción judeocristiana en cuanto a esta identificación de si tienen alma o no tienen alma, que antes no se había determinado. Viene René Descartes, que habla acerca de que las emociones son las que mueven a estos animales, no tienen ningún pensamiento y por ende por eso se mueven de esa manera, porque no piensan, entonces solo su emoción es la que los mueve. Luego John Locke, casi que al tiempo, establece que hay evidencia de que los animales tienen capacidad de recordar y por lo tanto entonces muy escasamente logran comparar una cosa con otra, por lo cual él concluye que aunque hay unas gigantes diferencias
en cuanto a los humanos y los animales, sí tienen algunas capacidades mentales. Luego viene Jeremy Bentham, que es muy importante porque es un reformista inglés que estaba muy ocupado en todos los temas de los derechos de las personas o de las condiciones de las personas en la revolución industrial, por lo cual él llega a concluir que la pregunta no es que si los animales pueden razonar o si pueden hablar, pero si pueden sufrir. Posteriormente, Darwin en el 1872 nota que las expresiones faciales de los animales y de los humanos son muy similares, entonces él sugiere que tenemos una evolución conjunta. Posteriormente, una de las razones por las cuales se postergó más la llegada pues, de la equiparación del animal con el hombre en cuanto a su emoción o sentimientos tiene que ver con el surgimiento en el siglo XX de la psicología conductual, en cuanto a que esta psicología pues, analiza el ambiente del hombre, cómo ese le afecta a la manera en la que aprende y por ende eso redujo al hombre muchísimo en cuanto a su diligencia o su potestad de desarrollarse, por lo cual con los animales pues, fue muchísimo más fuerte el efecto. Y posteriormente ya los últimos dos, Donald Griffin escribió un libro en 1976, que se llama The Question of Animal Awareness, y él a través de este libro habló de pues, la consideración de las experiencias subjetivas de los animales y por ende pues, generó toda una ola de animalistas. Y por último, Peter Singer, que escribió el libro Animal Liberation, él habla acerca de que el uso de los animales, sobre todo y también incluyendo la agricultura, es muy objetable y habla acerca de... Él es un utilitarista en cuanto a que no está en desacuerdo con que se utilicen a los animales, pero sí tienen una buena calidad de vida y una muerte sin dolor. Se considera para algunos el padre de los animalistas, pero hasta ahí llega nuestro recuento un poco para hoy. Yo quisiera, antes de comenzar a hablar de la sentencia como tal, preguntarle un poco, en primer lugar, a Nicolás para que nos hable qué es eso de la pesca deportiva o qué considera él por la pesca, cómo son las tradiciones. Yo que nunca he ido a pescar, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo comienza? ¿Cómo finaliza? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuál es el contexto? Un poco. Muy bien. Bueno, digamos que la pesca deportiva ha tenido mucha evolución a lo largo del tiempo, de la mano justamente con la concientización de la sociedad sobre los animales y como la importancia que está en la sociedad de preservar justamente las especies, el medio ambiente, la población de estos animales en los ríos. Entonces, digamos que esto fue una práctica que pudo haber comenzado de alguna u otra forma con la matanza de los peces realmente. No había un sentido, por decirlo así, de la importancia de la vida de estos. Y esto ya lleva muchos años en lo que ha evolucionado y se ha esparcido alrededor de la pesca deportiva, y yo creo que ahora la abarca completamente. Una práctica que se llama el catch and release o pesca y suelte, que esto consiste simplemente en la pesca recreativa de los animales, pues de estos peces, en los ríos, mares, lagunas alrededor del mundo, con el objetivo de, pues justamente como que la faena se desempeñe de la forma en la que se desempeña y luego devolver de la forma más rápida, con menos dolor y pues dolor subjetivo, por decirlo así, con menos, ¿cómo lo digo? Sin que se lastime realmente al animal, para poderlo devolver y que él siga con todo su proceso reproductivo y que los ríos sigan poblados y de esta forma no haya una pues, destrucción de las poblaciones de los peces en los ríos, mares, lagunas, etc. Es de alguna u otra forma una pesca sostenible, que ese es el objetivo. Ok, y entonces, pero cuando llegan allá, entonces uno va a pescar y uno coge un animal, ¿y cómo es la experiencia? O sea, ¿cómo lo ves tú como pescador? El animal evidentemente tiene un gancho en el cachete, por decirlo de cierta manera. ¿Qué se hace? ¿Se le suelta inmediatamente y se vuelve a ingresar entonces? Sí, digamos que resulta hasta chistoso hablar del tema porque es algo que, no sé, genera risas cuando uno le cuenta a alguien como si yo pesco, pues no es algo, digamos así, como yo juego golf, yo juego fútbol o algo de ese estilo. Pero realmente todo se centra en una dinámica entre el pez y el pescador y es
es hasta bonito ver cómo ninguno tiene el poder absoluto. Está lo que como distancia del pez y del humano es una caña, una línea que en la pesca deportiva se usan líneas que no sean muy gruesas justamente para darle como sentido a la batalla, entre comillas. Y una vez el pescado llega, claramente llega cansado pues de la pelea, muchas veces se van justamente los pescados. Uno simplemente procura de la forma más responsable, y para eso hay muchísimas prácticas y desarrollo de prácticas nuevas que se han innovado a lo largo del tiempo para que el pescado se maltrate lo menos posible y tenga mayores probabilidades de vivir después, en las que uno simplemente coge al pez, le quita los anzuelos que están cogidos pues, de la boca, porque el pez come por su boca. Bueno. Y ya eso se suelta, y el anzuelo generalmente se le aplasta un gancho que tiene para que sufra menos, porque es un gancho que no permite como la salida. Entonces lo que generalmente pasa en la pesca deportiva es que ese gancho se le aplasta y el anzuelo queda liso, de tal forma que el pez queda mucho menos maltratado, casi que quedan sin muestra alguna de la batalla, y va y pues sigue su proceso. Bueno, ya vamos a volver seguramente con Antonio, que nos va a contar un poco su lado de la moneda, pero alrededor de esto, primero vamos a hablar sobre por qué es relevante hablar hoy sobre la pesca deportiva, y es precisamente por esas 3 normas acusadas que determinó la Corte Constitucional en esta sentencia. La primera, el decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables de Protección al Medio Ambiente, en donde en el artículo 273, en donde se determina que por su finalidad la pesca se clasifica así, y 1 dice comercial, y luego el número 4 es el que declara inexequible, que es la deportiva, o sea, la que se efectúa como recreación o ejercicio sin otra finalidad que su realización misma. La segunda norma sería la Ley 13 de 1990, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca, en donde en su artículo 8 se clasifica también a la pesca como deportiva. Ese deportiva, que es el numeral C, se declara inexequible. Y por último, la Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia, en donde el artículo 8 también se hace referencia a la pesca deportiva. Antes de entrar a analizar el argumento de la Corte como tal, Antonio, entonces quisiéramos preguntarte esencialmente ¿qué es lo que piensa un ciudadano como Antonio frente a la posición de lo que piensa un ciudadano como Nicolás? Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que precisamente ahora que estaban mencionando algunas de las normas demandadas, son normas que tienen por lo menos 30, 40 años, y eso permite pensar que en cualquier escenario son normas que no se ven acordes con lo que hoy es la sociedad, con las reflexiones actuales, que son reflexiones que deben ubicarnos en un espacio diferente al que no solo desde esa mirada de la legislación, sino al de las prácticas sociales se tenía en su momento. Cuando oí hablar ahora Nicolás, hablaba de temas como la recreación, hablaba de temas como la faena, hablaba de temas como la lucha, y creo que ahí es que empieza un poco el debate siempre frente a la relación con los animales, pero cuando uno califica este tipo de situaciones, pues está partiendo de una calificación que se da desde un lado. La pregunta siempre será, primero, desde el otro lado, ¿qué sentirá, qué pensará el animal, si es que se puede denominar desde la mirada humana un ser capaz de pensar, o por lo menos qué sentirá, digámoslo así? Si hay gente que dice que los animales no piensan, creo que ya hay un acuerdo en que son seres sintientes, incluso acuerdo no solo desde lo social, sino también desde lo legal, desde sentencias y fallos. Lo segundo es ponerse un poco en el papel de qué pasa si me lo hacen a mí. Es decir, cualquier calificación de estas uno la da pensando siempre desde mi recreación, mi diversión o mi decisión, pero nunca piensa qué pasaría si me lo hacen a mí. Y creo que eso es un argumento que siempre debe estar presente cuando se habla del relacionamiento con los animales. Y lo tercero es entrar ya en un concepto técnico, que es el concepto, hablando ustedes cuando mencionaban a Peter Singer y a otro tipo de autores, que es el del especismo. Y el especismo es un concepto muy interesante porque apunta finalmente a que una especie siente que tiene la capacidad entonces de disponer qué pasa con otras especies, de sentirse superior, de calificar, de clasificar, de jugar, de decidir,
Y es un concepto que se aplica a otros temas que el mundo ha analizado y ha ido evolucionando frente a lo que dan como alcance, el clasismo, el racismo y ese tipo de, digamos, denominaciones frente a conductas sociales. Entonces, hoy en día el especismo es una clasificación bien interesante, un debate obviamente abierto, pero que apunta un poco a eso, a por qué no nos ponemos un poquito en el lugar del otro. Esa es la famosa empatía. Y segundo, cualquier tipo de verbo para esto, insisto, divertirse, cazar, pelear, luchar, es un verbo que se da desde acá. Los animales finalmente pertenecen en este caso a su entorno natural, el lago, el mar, el agua, y un poco la pregunta sería, ¿a cuento de qué? Por esa diversión, por esa recreación, por ese especismo nos sentimos con derecho a jugar con lo que ocurre al otro lado, porque no es un tema de alimentación, no es un tema de subsistencia, sino que es un tema que tiene que ver con una actividad que, claro, nos divierte, obviamente, pero ¿a qué costo? Ok, pero entonces en esa percepción, antes de entrar a lo de la corte, ¿no habría un problema con el tema cultural de que se generaría más el fomento a que la persona pescara y se llevara el animal y pues interrumpiera más el ecosistema en el que se encuentra? Yo creo que allá hay que diferenciar lo que tiene que ver con las normas, con la regulación, frente a ese concepto de, digamos, qué especie escasea, qué especie se da en cierto periodo, qué es la pesca responsable, y con lo otro que tiene que ver, insisto, con un tema que es simplemente por diversión. Entonces creo que justo por eso la Corte no decide sobre la pesca, decide sobre la pesca deportiva, sobre la pesca recreativa. Y el debate ahí entonces es, si hay otro tipo de situaciones que analizar, se deben analizar bajo otro tipo de normatividades que tienen que ver con la industria agropecuaria, normatividades que tienen que ver con el tema ambiental, pero frente a esto, que es el maltrato y la protección de los animales, la Corte claramente sienta un nuevo precedente, como lo ha sentado en el tema de la caza también hace un par de años, y es que basado en la diversión humana, pues no puede haber un trato, digámoslo así, hacia los animales que vulnere sus derechos, o que para quienes dicen que no tienen derechos, por lo menos vulnere su dignidad. Sí, ahí Emilio, a mí me gustaría como complementar como algo que me surgió alrededor de la intervención de Antonio, ya que pues se menciona como ese trazo temporal de los decretos expedidos como desde 1990 y que desde aquel entonces ya han pasado 30 años, pero entonces surge la incógnita de qué es ser contemporáneo. Yo creo que ser contemporáneo no es asumir los cambios sociales y culturales que hemos vivido hasta ahora, sino ser contemporáneo también significa acentuarse en aquel contexto cuando empezaron esas prácticas culturales. Cabe recalcar que pues también han surgido otro tipo de regulaciones, como bien lo mencionaban, en el 2016 el legislador pues también calificó a los animales como seres sintientes, ¿sí? Y en el capítulo 2 pues también empieza a regular un poco algunas excepciones de los cuales pues se exceptúan algunas prácticas recreativas. Entonces, a partir de este supuesto, yo considero que si se tiene que mirar como esta actividad desde lo que significó en su momento, porque no estamos hablando de solamente la pesca deportiva, porque la Corte ya está sentando un precedente con respecto a otras actividades recreativas, como también es las toreadas, por ejemplo, en el cual pues ya no hay otros tipos de pronunciamientos, pero en efecto también se está sentando un precedente con respecto a ese tema. Pero es que, Santiago, realmente la tauromaquia en Colombia sí está permitida. La tauromaquia en Colombia está permitida de manera excepcional, con el argumento de que es una práctica cultural. A mí lo que me queda realmente de este pronunciamiento es que la Corte pues no tiene una jurisprudencia uniforme y consistente, porque es que a mí no me cabe en la cabeza que en el 2010 la Corte haya dicho que se permite la tauromaquia en escenarios excepcionales bajo unos lineamientos pues bastante limitados, pero se permite siendo la tauromaquia un espectáculo muchísimo más fuerte, mucho más violento, mucho más doloroso para el animal, y que ahora salgan con un pronunciamiento que digan, no, es que yo no puedo pescar recreativamente. Para mí, no sé si para ustedes, no sé si alguno de ustedes es taurino, creo que el estándar de dolor, si es que existe, del animal es muchísimo más superior en la tauromaquia que en la pesca deportiva. O sea, según como lo explica Nicolás, yo lo que entiendo del procedimiento es que el pescado termina con un gancho en el labio, boca, no sé cómo se llama técnicamente, pero es decir, tiene un gancho y se suelta, mientras que en la tauromaquia es torturar al animal por no sé cuánto tiempo, mientras todo el mundo grita y el
pues el animal termina normalmente muriendo, mientras que en la pesca deportiva eso no es así, pues es la regla general, ¿correcto? Entonces, para mí no me cabe en la cabeza, y creo que mi crítica más grande frente a este pronunciamiento para la Corte Constitucional de mi lado es la inconsistencia en cuanto a los estándares supuestamente de dolor y supuestamente de lo que es recreación y lo que no es recreación, porque es que realmente, si lo piensan, y vuelvo a lo mismo, es un espectáculo mucho más violento, seguramente es mucho más taquillero y pues mucho más arraigado a la cultura, pero entonces no me cabe en la cabeza cómo en un caso sí podemos justificar la tortura animal con base en la cultura y en lo que es una tradición de muchísimos años, y en este caso, cuando el pez se supone que no sufre y se supone que sigue viviendo, no se ha permitido. Yo no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es completamente inconsistente. Sí, eso es muy interesante, pero ahorita primero vamos a mirar cuál fue el argumento de la Corte como tal para poder discutirlo un poco, y que Nicolás nos explique después un poco si es cultura o no, porque por eso quería que explicara un poco más del contexto para ver cómo es esa comunidad que se crea alrededor de la pesca, que entiendo que es intergeneracional, o sea, viene de una tradición larga. También hay comunidades, pues hay lugares en donde este tema se ha convertido en un comercio para pueblos completos. Entonces no es solo el tema de que son unas personas pescando, sino que allá hay todas unas industrias alrededor de este tema. Pero primero entremos a ver qué fue lo que dijo la Corte concretamente. Entonces, la razón que dio la Corte para decir lo que decidió es que, si bien no existe consenso acerca de que los peces son seres sintientes, lo cierto es que en virtud del principio de precaución, como precaución, todos los oyentes entienden lo que es la precaución, de acuerdo con el cual, en ausencia de certeza científica en torno a un daño o su magnitud, cuando existen elementos que preliminarmente permiten evidenciar el riesgo de que se produzca un daño al ambiente del que hacen parte los animales a los que se refiere la demanda, producido por una actividad determinada, resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar la degradación del medio ambiente. En esa medida, aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva en términos de los principios de protección y bienestar animal, ni el impacto y el deterioro de los recursos hidrobiológicos, pero sí existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno. Debe preferirse la exclusión de la actividad. Adicionalmente, concluyó que la finalidad recreativa de la pesca deportiva vulnera la prohibición de maltrato animal derivada de los mandatos de protección al medio ambiente y no tiene sustento en las excepciones al maltrato animal avalados constitucionalmente por razones religiosas, alimentarias, culturales o científicas. Y además se difirieron los efectos a un año. Yo quisiera preguntarles qué es lo primero que piensan cuando escucharon eso. Primero, quiero escuchar dos cosas. La primera, sin tener en cuenta los otros fallos de la Corte Constitucional, y la segunda, teniendo en cuenta los fallos de la Corte Constitucional. Lo digo precisamente por el fallo del aborto, que creo que es lo que podemos mencionar acá realmente, pero pues quisiera preguntarle a ustedes qué piensan primero al respecto. Yo quisiera decir una cosa, y es que para mí el estándar aquí no se puede comparar con el aborto. Yo creo que aquí la cosa es, una cosa son animales y otra cosa son los seres humanos. Aquí peras son peras, manzanas son manzanas. Para mí el debate no es para nada comparable al aborto. Creo que son discusiones jurídicas completamente distintas, y creo que la discusión sí se puede comparar, por ejemplo, con la tauromaquia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de animales y estamos hablando de maltrato animal. Pero es que, Isa, no es en cuanto al argumento como tal, sino a las razones que utilizó la Corte para sustentarse al respecto. No, de acuerdo. Pues cuando hablé la similitud que tenía con el aborto es que cómo puede ser que no permitan la pesca, siendo que abogando un principio de precaución porque no hay certeza científica, cuando en el otro caso tampoco hay una certeza científica y no se aboga por la protección o la no ejecución de la acción. Pero eso entraremos a hablar ahorita. Primero hablemos un poco acerca de que, aún sin tener seguro el efecto nocivo que se está causando, se está cancelando la actividad. ¿Qué se piensa acerca de este efecto nocivo, o qué has evidenciado tú como pescador? Sí, realmente cuando yo vi justamente el comunicado, porque también falta ver cuando salga la sentencia el alcance de esta, todavía hay mucha incertidumbre alrededor de esto, pero cuando vi el comunicado y se leyó sobre el principio de precaución y que a través de este se volvió inconstitucional una práctica que lleva muchos años, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, surgen muchas como
uno le hacen pensar muchas cosas. Y entre esas la proporcionalidad de esta medida frente a la precaución que se debe tener. Si ustedes me preguntan, y leyendo sobre el tema del principio de precaución, que viene del derecho internacional justamente en la década de los 80, donde claramente las limitaciones científicas y técnicas eran mucho más grandes. Entre los criterios que están para el principio de precaución se encuentra justamente la alternativa de procesos y productos menos dañosos. Es casi que un análisis de costo de las medidas y qué tan estricto debe ser esto. Y prohibir la pesca deportiva, y eso es algo que no se mencionó casi en el comunicado, por eso también parece interesante ver la sentencia, es que la prohibición de la pesca deportiva en Colombia va a tener va a tener efectos negativos en el medio ambiente versus dejarla. Esto es, solo hay que pensar en qué quiere un pescador deportivo. El pescador deportivo lo que más le interesa, y por lo que la asociación a la que pertenezco justamente vela todos los días y vela de la mano. ¿Cómo se llama la asociación? Bispesca, Asociación de Piscicultura y Pesca. Okay. Vela de la mano con el gobierno y con entidades gubernamentales para justamente proteger y generar control para que no se explote la pesca de alguna manera, para que no se acaben con las especies en los ríos, para que no se utilicen medidas como el arrastre, la dinamita para pescar, medidas que son supremamente invasivas. Y justamente los pescadores deportivos han resultado un medio de control para el gobierno, han resultado un medio de control y de protección justamente al medio ambiente y a las poblaciones de los peces, que esta medida realmente lo que termina, prohibir esto, según los argumentos de la Corte, termina siendo no puedes pescar para fines recreativos, si quieres comer, toca matar todo lo que se pesque. Y eso genera un dilema muy grande en el sentido de, ¿realmente la Corte con este fallo está protegiendo el medio ambiente? Porque para mí lo que está pasando con este fallo es que al hacer una medida tan estricta e innecesaria, y que me parece que no es proporcional, ni siquiera teniendo en cuenta derechos como el derecho al trabajo, que me parece que se ha afectado y que es necesario hablarlo, y que creo que no se habló en la sentencia, pero hay que ver, claro. No es proporcional, y no pasaría nunca un análisis de proporcionalidad estricto de la Corte, teniendo en cuenta que las comunidades que se ven afectadas acá son comunidades vulnerables, porque la pesca en Colombia no está aquí a 1 hora de Bogotá. La pesca en Colombia se da en el Chocó, donde el 85% del turismo en Chocó es pesca. La pesca en Colombia se da en la Amazonía, en Guainía, la Orinoquía, se da en lugares como Puerto Carreño, Puerto Gaitán, que la subsistencia y mucho del turismo justamente y de las personas y del sustento que han generado las personas ha sido a través de la pesca deportiva. Entonces me parece muy complicado, porque ese argumento de precaución para proteger el medio ambiente va a tener un efecto completamente contrario. Antonio, ¿se protege o no se protege el medio ambiente? Es que yo creo que esa discusión, digamos, que genera la trampa, por decirlo así, de poner el debate donde no es. El debate y las demandas tenían que ver no con un tema ambiental, tenían que ver con la ley 1774-2016, con el tema de la protección y el bienestar animal. Y creo que frente a eso, insisto también sin conocer la sentencia, la Corte hace un análisis pensando que el animal es un ser sintiente y que frente a una actividad como esta, pues claramente hay maltrato. Cuando se pesca, pues claramente se asume que es por alguna circunstancia, o por control, o por subsistencia, o por un tema comercial, etcétera, etcétera. Y ese es otro debate que hay que dar, y hay unas regulaciones para eso: cuántos kilos, cuántas toneladas, en qué estación, en qué época, en qué tipo de agua, con qué tipo de... Pero aquí el debate era, yo puedo jugar, digámoslo así, desde esa mirada deportiva, con la vida de un animal, sacarlo de su entorno, hacerlo sufrir y luego devolverlo como si no hubiera pasado nada. El debate tiene que ver al final con que sí pasa. Y en ese sentido la Corte dice, ojo, porque lo que está haciendo ahí es maltrato animal. Segundo, claramente yo sí creo que puede haber una consecuencia mucho más compleja en cuanto a que la gente prefiera entonces cazar, pescar matando, con el argumento y diciendo que es para alimentarse, y puede que así no lo sea. Pero en el fondo y en la filosofía de la sentencia, lo que se pretende es entender que los animales no pueden ser un juguete humano, y que a lo que hace referencia entonces el tema de por favor extraigan esta actividad de las actividades permitidas frente a los animales, es a que la pesca recreativa maltrata y que la pesca recreativa tiene consecuencias frente a los animales. Pero entonces ahí mi duda es precisamente lo que estaba diciendo. ¿Por qué
permitir que un animal sea un juego, por ejemplo, en la tauromaquia, y no permitirlo en la pesca cuando el pez sufre mucho menos. O sea, es que piensen por un momento una corrida de toros, y yo me estoy intentando imaginar lo que Nicolás nos está contando. Yo también he pescado, no recreativamente, pero sí como para comer, y realmente viendo los dos escenarios, para mí es mucho más violenta la tauromaquia que la pesca. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de la tauromaquia, y obviamente me estoy saliendo del ámbito jurídico a un ámbito casi que político, tiene una situación muy compleja, y es el lobby taurino frente a la Corte. De acuerdo. Y esto es una discusión abierta, permanente, que ha hecho incluso que haya contradicciones en distintas sentencias de la Corte, que cambia la jurisprudencia, pero incluso frente a las mismas corridas de toros. Decide en algún momento que esto puede ser regulado por la autoridad municipal, y cuando ven que hay alcaldes que quieren tomar decisiones, pasó en Bogotá con 2 alcaldías seguidas al respecto, deciden que ya no, que el que debe decidir esto es el Congreso. Entonces, claramente, sí hay una contradicción, porque lo que sucede con las corridas de toros es una masacre, es sufrimiento, no puede ser arraigo cultural, una cuestión que viene, digámoslo así, de España, que ni siquiera tiene que ver con nuestras costumbres autóctonas, que no se da en general en el país, sino en muy pocas ciudades, y es un análisis que hay que abrir, como el de las peleas de gallos, como el de las corralejas, porque efectivamente no tendría mucho sentido pensar esto de forma aislada, y para quienes defendemos el tema de protección y bienestar animal, acá, una vez haya sentencia, seguramente habrá argumentos suficientes para demandar nuevamente las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas y todas las actividades que involucren maltrato animal. Pero a mí me parece relevante rescatar algo, y es que ahorita estabas mencionando que justamente el debate se centró en un ámbito ambiental y no en el político. No. Sí, pero claro, el debate animal se centró en el maltrato animal, y frente a eso la Corte toma unas decisiones. Efectivamente tiene unos efectos ambientales también, y algo también la Corte menciona en ese sentido, pero la sentencia habla de que hay o no hay maltrato, y decide que sí lo hay, y por eso pide suspender la actividad. Claro, el argumento se basa en el principio de precaución, sí, todo el peso del principio de precaución justamente es la vulneración al medio ambiente. Yo creo que no. Claro, Sí. yo cuando veo, digamos, el concepto, el principio de precaución tiene que ver con que... Con el sufrimiento del animal. Exacto. Porque no están seguros si el animal sufre o no. Sí, eso estoy de acuerdo. Esa es la razón de por qué... por qué es la precaución. Sí, pero es que el principio de precaución justamente existe para proteger el medio ambiente. El principio de precaución no es precaución para todo. Okay. Es diferente, es un concepto diferente. Y el argumento que está usando la Corte justamente es decir que hay una vulneración al medio ambiente, por lo cual es procedente pensar en el principio de precaución, que está entendido y está diseñado para la protección al medio ambiente a través del maltrato de los peces por la pesca deportiva. No, y ahí también ahí juega un punto muy fundamental, y es que la Corte empieza a relacionar este tema de la precaución con la función ecológica y social que cumple esta actividad. Sí, es verdad. Entonces ahí es cuando empieza a hacer la relación de si inhibir esta práctica en efecto si está como precaviendo como ciertos efectos hacia el medio ambiente, y lo contrario, o lo que resulta paradójico, es que permite, por ejemplo, la pesca industrial, que muchas de las veces se utilizan barcos, buques que utilizan un montón de combustible que contaminan los océanos, y que asimismo no se está regulando esta práctica de una manera mucho más eficiente, pero a la vez entonces prohíbe la pesca deportiva, cuando evidentemente yo considero que esta es o da paso a la teoría de la cancelación, y yo estoy profundamente en contra de la teoría de la cancelación, y yo creo que ahí es donde radica el punto de encuentro con la sentencia del aborto. Después hablaremos por qué, pero yo creo que yo después haré el análisis. Con esa intervención me quedó mucho más claro por qué no se pueden equiparar, por lo que el principio de precaución es precisamente para el medio ambiente, pero me surge la pregunta de qué va a ocurrir entonces en el futuro, porque si tomamos este principio de precaución como precedente, entonces muchísimas actividades, casi que todas las actividades comerciales o industriales, uno podría llegar y empezar a, comúnmente decirlo, bajándoselas una por uno, porque afecta, o sea, nuestra economía está basada en un sistema que afecta al medio ambiente y le hace daño a los animales. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este principio de precaución? Completamente de acuerdo. Y es más, al parecer no hay mención de esto en la sentencia, y me parece que es realmente gravísimo que no se haya considerado ni ponderado el derecho al trabajo de las personas que, como justamente mencionaba, no son pocas, son casi 100.000 personas que trabajos indirectos e directos están relacionados con la pesca, y que son justamente personas en situación de vulnerabilidad. Hay comunidades indígenas involucradas en la Amazonía y en el Meta y en todo el sector de los llanos, que están íntimamente relacionados con
con la actividad económica de la pesca deportiva, que justamente hasta con el proceso de paz se ha pensado en casi que es una alternativa para las personas a salir de actividades ilícitas para entrar en este mercado, por decirlo de alguna forma, en esta actividad que además ayuda al ecosistema, ayuda a conservarlo, y es un derecho que no solo es importante, el derecho al trabajo de todos, es de personas que merecen especial protección constitucional. Y eso es algo muy grave que no se haya mencionado en la sentencia cuando los afectados realmente son ellos, que son los que viven y dependen de esto. Y esto merece justamente un estudio estricto de proporcionalidad, el cual no creo que se haya hecho, y el cual, como tú dices, deja un vacío o una incertidumbre de entonces cuál es el alcance de este principio de precaución. O sea, si ya se le está negando de alguna forma, o si la ponderación sí es que se hizo con el derecho al trabajo y este caso de maltrato animal sin evidencia científica, ¿es suficiente para tumbar esto de personas que están vulnerables y que merecen protección especial? ¿Hasta dónde llega? Por favor. Sí, viendo, sin ser experto en el tema del principio de precaución, entiendo que obviamente opera cuando no hay una información completa científica para tomar una decisión. Sí. Y tiene uno de sus aspectos en un concepto que es la ética ambiental. Y en ese concepto de ética ambiental se habla no tanto de la relación del hombre con el medio ambiente, sino también del hombre con la naturaleza. Y esto entonces implica la relación del hombre con los animales. Entonces no es solamente visto el medio ambiente como un ente, como un todo, sino que tiene que ver al final esa relación del hombre con todo lo que compone el medio ambiente. Y entra entonces esa relación de bienestar o de protección o de maltrato o de abuso sobre los animales. Entonces yo sí creo que hay que esperar un poco la sentencia para ver el alcance del concepto, principio de precaución, porque es posible que no solo hable en abstracto del medio ambiente, sino que tenga que ver precisamente con la relación del hombre con el animal, y en la pesca deportiva, pues claramente parecía que es una relación de maltrato y de abuso, digámoslo así, frente a un ser sintiente. Creo que la Corte está jugando con un tema muy, muy delicado, y es porque basándose en conceptos como el medio ambiente, que son ambiguos en cuanto a que puede incluirse el humano o no, realmente en unos conceptos, en el ambiente se entiende el humano, en unos conceptos de naturaleza se comprende al humano y en otros no. Entonces yo creo que sentar estos precedentes legales tan fuertes con base a ideologías, pues es complicado porque tienden a ser un poco más políticos que otros fallos que la Corte ha emitido. No sé ustedes qué piensen acerca, por ejemplo, de que eventualmente a través de estos fallos, pues incluyendo al hombre en el medio ambiente, pues termina siendo casi que el derecho común que nosotros encontramos, porque pues nos encontraríamos todos bajo la misma sombrilla. Pero entonces, ¿cómo va a proceder esto? ¿Qué han hablado en los grupos de pesca? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué va a surgir luego de esto? ¿Van a empezar alguna acción constitucional o de observación, o quieren empezar algún tipo de socialización, o simplemente no se han concretado ningún tipo de acciones? Digamos que teniendo en cuenta que esto es una sentencia de inconstitucionalidad y de la Corte Constitucional, lo que hay que hacer no es mucho, ¿no? Como las posibilidades que se tienen no son ni grandiosas, ni hay muchas cosas para hacer, pero siempre hay unas cuantas que se pueden, acciones legales que se pueden hacer. Ahorita yo no tengo todo el entendimiento ni sé cómo se está gestionando, pero hasta donde tengo entendido están en comunicaciones todos los interesados, realmente los actores que fueron ignorados justamente en este proceso, que no se llamaron a siquiera participar en esta demanda de inconstitucionalidad y que tienen un interés muy fuerte sobre el asunto. Estos son los pescadores de Bahía Solano, los operadores turísticos de Bahía Solano, del Meta, que gestionan toda la pesca en esos lugares, justamente Pispesca, la UNAP también está trabajando en eso, y es casi que presentar un frente unido para ya, pues cuando salga la sentencia, 3 días después máximo, presentar el recurso procedente para ver qué se lograría hacer con esta sentencia. Yo creo que ahí, esperando la sentencia, me parece que no es menor que diga que da 1 año para el cumplimiento de lo que ordena, y creo que tiene que ver con todo esto que menciona Nicolás, que es el contexto humano, laboral, turístico, etcétera. Pero insisto, es que cuando la
pues, la demanda se da es sobre si hay o no maltrato. Hay una serie de elementos de contexto que permitirán justamente saber cuál debe ser la consecuencia de la decisión, pero en este caso el análisis se debe hacer es simplemente sobre la pesca deportiva versus el maltrato animal. Todo lo demás tendrá que ver ya con otro tipo de elementos mucho más sociales y de política pública, digámoslo así. Pero es que yo ahí no estoy de acuerdo, porque de la pesca deportiva no se pueden eliminar todas las aristas que tienen, que son muy grandes. O sea, cuando hablas de pesca deportiva no solo se está hablando de la práctica, sino todo lo que está alrededor de la pesca deportiva y de lo que dependen las personas que tienen relacionamiento con esta práctica y que se verían afectadas y vulneradas sus derechos por la prohibición de esta. Claro, pero yo insisto, ese análisis creo que se vuelve un poco menos jurídico y mucho más social y político válido, clarísimo. Es decir, yo también entiendo lo que empieza a suceder a nivel del turismo, a nivel de los clubes que hacen esto, pero insisto, creo que la pregunta era, ¿hay o no hay maltrato? Y no se define, Sí, porque no hay argumento, o sea, no hay evidencia científica. Igualmente Claro, ahí la corte empieza a citar cuando el legislador empezó en el 2016 a calificar los animales como seres sintientes. Sí. Y en el segundo capítulo empieza a especificar más que todo sobre los animales domésticos. ¿Sí? Entonces estamos entrando a calificar entonces que ahora todos los animales entonces tienen que gozar de dicha protección, entonces se tiene que acabar y cancelar todas estas prácticas que en efecto pues respetan una cultura, respetan también a un sector económico y respetan esos clubes que en efecto también se están lucrando y aportan a ciertos ingresos económicos al país. ¿Sí? Entonces Sí. ahí es cuando empieza la discusión. De acuerdo. Nosotros los que creemos que los animales no pueden ser sujetos atados al destino del hombre, sino que tienen la capacidad obviamente de existir de cuenta propia y no frente a si nos sirven, si nos divierten, si nos producen, si nos rinden, pues creemos que efectivamente hay que avanzar en estas discusiones, frente a la tauromaquia, frente a la equitación, frente a, insisto, también las peleas de gallos, etcétera. Entonces es un debate bien interesante porque se abren puertas que hace 30, 40, 50 años no se abrían. Y pasa en muchos temas, en el tema de género, en el tema de minorías. Entonces, frente a lo que decían de lo contemporáneo permite abrir una serie de discusiones menos ligadas a lo tradicional, menos ligadas a dogmas y que tienen que relacionarse más con el tipo de sociedad en la que estamos y la que queremos. Y ahí la lupa frente a la relación con los animales sí debe cambiar. Total. No, definitivamente en este aspecto hay personas que piensan diferentes cosas. Hay unas que creen que, como se pensaba hace muchísimos años, los animales se puede disponer de ellos como si fueran propiedad. Hay otras personas que consideran que no se debe afectar a los animales que tienen ciertas características e inclusive hay otras personas que llegan a pensar que cualquier otro ser vivo no se puede afectar de una manera violenta, inclusive las plantas, y hay otros que llegan a un extremo aún más lejano en donde se considera que todos los objetos o seres del universo están conscientes. Entonces acá tenemos todas las cosmovisiones posibles. Definitivamente cada vez nuestra sociedad es más variada, entonces van a haber personas que piensen diferente, las cuales todas están invitadas a hablar acá en La Voz del Derecho, porque acá somos pensadores de todas las características, pero definitivamente hoy por hoy esta discusión acá nosotros la vamos a ir concluyendo. De verdad que es un gusto haber escuchado las diferentes opiniones, sobre todo poder conocer un poco acerca de la cultura que existe o que existía en Colombia alrededor de la pesca deportiva, las opiniones alrededor de por qué esta práctica se ve cuestionada en nuestro ordenamiento legal, y realmente nos llevamos una visión de lo que pueda que siga ocurriendo con este tipo de situaciones que nos involucran a nosotros como humanos. Les agradecemos por escucharnos hoy. Como siempre están invitados a participar, entonces nos pueden escribir a través de nuestras redes, como les mencioné al inicio, @_desde_la_facultad, en Spotify desde la facultad y en YouTube igual. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos entonces la próxima semana. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.